equipos como los partidos locales están interesados en él. Balón ángulo superior puede ser multado es considerado sobresentido. Y aquí abre el marcador del equipo americano en el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta. Muy poco coincidió, fue expulsado hoy su capitán Otero y Guarán que reaparecía a Celedón Cruz. Eso es un técnico nacional de balón. Grande, ahí empieza la equivocación de Hugo. ...15 de noviembre de 1989... se disputa el encuentro entre América de Cali e Independiente Medellín. El equipo escarlata ha ganado el encuentro por 3-2. Transcurrían los últimos minutos del encuentro. Había grito de gol en el estadio Atanasio Girardot. Independiente Medellín anotaba el empate a punto de acabar el encuentro, pero el juez Álvaro Ortega decidió anular el gol, dando por finalizado el encuentro con victoria para los caleños. Tras esto, el árbitro cartagenero tuvo que salir escoltado por la policía, sin saber que ese sería su último partido dirigido. Ortega, uno de los árbitros que dirigía un partido de la final del torneo profesional de fútbol, empañó un poco la alegría que nos habían traído la Copa Libertadores de América y la clasificación al Mundial. Y con este hecho aparecía una noticia que ha sido única en la historia del fútbol colombiano: la cancelación del torneo profesional del fútbol 1989. Resuelve por unanimidad, primero, declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989. Álvaro Ortega sería asesinado ese mismo día en horas de la noche por sicarios enviados por Pablo Escobar, quien, al no estar conforme con el resultado de su equipo de predilección, dio la orden de ejecutar al juez cartagenero. Tenía 32 años. Este es uno de los tantos casos registrados en una larga lista de momentos vividos en los años 80, donde el fútbol se vio manchado por el dinero ilícito, la violencia y la sangre. Desde amenazas, asesinatos, atentados, hasta sobornos y apuestas antes de los partidos, se vivió la época más fuerte del fútbol colombiano, siendo irónicamente la más fructífera de todas. Aquí verás un recorrido por la historia del narcotráfico en el fútbol y su afectación en la práctica del deporte. Bienvenido a este documental titulado Fútbol, deporte manchado de sangre. El fútbol es tal vez el deporte más relevante del mundo en todo el sentido de la palabra. Desde su poder mediático, su cobertura mundial, hasta su nivel y calidad en cada uno de sus jugadores, este deporte se lleva las miradas de millones de aficionados a nivel mundial. Colombia no ha sido ajeno a este deporte, y en diferentes etapas de su historia ha destacado el nivel de la liga profesional. Por ejemplo, la etapa del Dorado en los años 50, donde los mejores jugadores de Latinoamérica pasaron por nuestro fútbol. Sin embargo, en los años 80, algunos equipos pasaban por momentos de crisis a pesar de las buenas campañas que realizaban en los torneos locales. Pero ante esto, llegó un salvavidas para poder resolver el problema. Ese salvavidas era nada más y nada menos que el narcotráfico haciendo su ingreso de dineros ilícitos a los equipos de fútbol. La lista es un poco extensa, pero repasaremos los más notorios durante una época marcada por el fútbol y la violencia en un solo espectáculo. El primer equipo del cual se tiene registro de haber sido controlado por el narcotráfico fue el Unión Magdalena de Santa Marta. El equipo fue adquirido en los años 70 por los hermanos Dávila, reconocidos traficantes de marihuana durante la época de la bonanza marimbera. En los años 80, Dávila, como dueño del equipo, dio a conocer a nuevas figuras que a futuro serían bastante reconocidas. El más importante de ellos, Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama. Independiente Santa Fe estaría en la órbita del narcotraficante y empresario farmacéutico Fernando Carrillo Vallejo, quien a través de su cadena de droguerías distribuía suplementos e insumos para el procesamiento de drogas ilegales. Tras esto, el equipo fue adquirido por el también narcotraficante Fanor Arizabaleta, el cual se encargaba de las negociaciones de los jugadores. El rival de patio de Santa Fe no sería ajeno a esta situación. Millonarios sería adquirido por Hermes Tamayo para ser posteriormente adquirido por Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Llevé a Millonarios Santa Fe a jugar a Pacho, le he dado oportunidad a muchos muchachos que vengan a la profesional.
aquí a Millonarios, pero no han servido, pero de todas formas he tenido el interés de que me salgan unos futbolistas buenos de Pacho. En este periodo se formó una junta directiva, la cual estaría conformada por testaferros que serían fachada para los negocios ilícitos de Gacha. Ahora bien, uno de los más sonados implicaba a Pablo Escobar y al Club Atlético Nacional. Se decía que Escobar era hincha del Independiente Medellín. Sin embargo, tenía gran simpatía por el Club Verdolaga. Aún así, en el año 1982 fue Hernán Botero el primero en realizar maniobras de lavado de activos en el club. En 1985 sería extraditado a los Estados Unidos bajo el cargo de lavado de activos. Así pues, llegaría la época de Pablo Escobar, en la cual estaría involucrado en la consecución de la Copa Libertadores de 1989, en la cual se tuvo conocimiento de sobornos, amenazas y ataques a deportistas que competían directamente con el equipo paisa. Estábamos con un árbitro que nos llevaba a todos lados, no nos dejó salir del hotel, en un partido muy bravo, acá mataron a uno, acá mataron a otro, aquí no puede venir a nada. Nos vamos a acostar, rompen la puerta, la parten al medio de la puerta, entran 3, 4, 1, un capo, me dice, bueno, acá está la plata, tiene que ganar Nacional. ¿Llevaron $1 millón? Llevaron un sí, había un palo, decía que había un palo, había una caja que decía que había un palo verde. Pero bueno, nosotros no lleve. Bueno, era las 6 de la mañana y Expósito estaba fumando, y fumaba. Y digo, Carlito, ¿qué te pasa? No, esto es una barbaridad. No podemos salir nosotros. Te voy a decir una cosa, Carlito, para que la tenga bien en claro. Si estos muchachos no ganan, yo entro faltando 5 minutos y la meto de cabeza. ¿Me entendiste? ¿Cómo salió el partido, Juan? 6-0 ganaron. El Club América de Cali es tal vez el equipo que más fue usado por la mafia para el lavado de activos del narcotráfico. Estuvo bajo el yugo del cartel de Cali con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, aunque el poder del cartel se extendió a otros equipos. Los Diablos Rojos habían ganado un solo campeonato nacional cuando fueron inyectados con dinero del narcotráfico del cartel de Cali. El América de Cali se llevó 8 títulos en Colombia, jugó 4 finales de Copa Libertadores y casi contrata al astro Diego Armando Maradona. Comenzaba la década de los 80, el auge de la cocaína y el inicio de la violencia narco en el país. Los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, pusieron a su club de fútbol favorito entre los mejores del continente. Pero con ellos también entró la lista Clinton, la lista negra del Tesoro de los Estados Unidos de personas y empresas vinculadas al narcotráfico, y bajó a segunda división, donde estuvo 5 años. Con el ingreso de los dineros ilícitos al fútbol colombiano por parte del narcotráfico, el gobierno empezaba a sospechar y a apuntar a quiénes eran los responsables en el ingreso de estos dineros mal habidos. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Están equivocados, y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. Esta rueda de prensa de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de aquel entonces, llevó a la siguiente respuesta por parte de Pablo Escobar. Informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Las palabras de Rodrigo Lara Bonilla y las pruebas presentadas ante la Cámara de Representantes fueron su sentencia de muerte. 30 de abril de 1984. Es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe, y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del Tratado de Extradición. Luego de todos estos episodios de amaño de partidos, sobornos, amenazas, asesinatos y narcotráfico en todo su esplendor, el poder de los grandes capos del narcotráfico empezó a disminuir y el plan de erradicación del gobierno sobre el narcotráfico entraría en acción. Entre los capos mencionados anteriormente
El primero en caer fue Alias el Mexicano, que murió abatido el 15 de diciembre de 1989 en Coveñas, en la denominada Operación Apocalipsis. Luego, el 2 de diciembre de 1993, fue tiroteado Pablo Escobar Gaviria en Medellín, quien fue buscado por las autoridades durante 17 meses por el bloque de búsqueda conformado por la Policía Nacional. Y por último, los hermanos Rodríguez Orejuela serían capturados en el año 1995 y posteriormente serían extraditados a Estados Unidos. Aunque no fue el fin del narcotráfico, sí fue el primer paso para controlar las finanzas de los equipos de fútbol. Equipos como Millonarios y Santa Fe sufrieron sequías largas sin títulos. Atlético Nacional afianzaría a su equipo en los años 90 como el mejor del país, y América de Cali empezaría a sentir las repercusiones de los negocios ilícitos de sus dueños. El deporte estuvo manchado en una de las épocas más violentas en la historia del país. La prosperidad del fútbol colombiano contrastaba con la situación del país, que vivía de atentados y asesinatos diarios. Esa es una guerra que aún no tiene fin, y a pesar de que el narcotráfico ya no domina nuestro fútbol, las secuelas aún son visibles en algunos equipos, y solo el tiempo curará esa herida que dejaron las drogas en el deporte más importante del país.